buenos días a todos. Muchísimas gracias por haberse apuntado y por participar. Vamos a dar un par de minutos para que el resto de personas que se apuntaron puedan entrar directamente, ¿vale? Y así, pues, si tenemos alguna duda o consulta, sabéis que tenemos el micro abierto, ¿vale? Y la posibilidad de escribir directamente por las preguntas y respuestas, ¿vale? Mi nombre es Nathan Martínez. Vamos a hablar hoy de seguridad, pero vamos a dar antes algunos minutos para poder arrancar, ¿vale? Entre tanto, por favor, confirmadme si me escucháis bien y si veis bien mi pantalla ahora que aparezca como proyectada, ¿vale? Y así pues arrancamos a la brevedad posible, ¿ok? Vale, pues 3, 4 minutitos de espera y arrancamos, ¿vale? Vale, pues podemos ir arrancando. Dejadme aquí un segundín en cuanto os habilito el poll, ¿vale? Como dije, tenéis los micros abiertos, podéis activarlo en cualquier momento y hacer preguntas, ¿vale? Y si no, pues directamente por el preguntas y respuestas, ¿vale? Aquí tenéis el cuestionario, ¿vale? Para entender, pues, cuál es el rol que tenéis, si tenéis alguna duda o consulta, o si tenéis algún deal respecto a seguridad en el que necesiten ayuda, ¿vale?
Nada, como dije, mi nombre es Nathan Martins. Vamos a hablar hoy de seguridad, ¿vale? Seguridad es un área que está de moda, por llamarlo de alguna manera, ¿ok? Em, Tenemos sí que tener en cuenta que mucho de lo que tiene que ver con la seguridad nos compete a nosotros o a los clientes en sí, ¿vale? Porque son sus datos, sus dispositivos y demás, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a revisar hoy? Vamos a ver un poco qué hay en la actualidad, qué está pasando ahora mismo, ¿vale? La responsabilidad para entender qué corresponde a cada quien, ¿ok? Y luego vamos a ver las capas en las que Microsoft divide la seguridad, ¿vale? Es muy importante entender cómo Microsoft trabaja la seguridad y a partir de ahí, pues, saber, pues, cuál es el licenciamiento y el resto de eh, cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? A ver, número uno, aterrizar qué es lo que está pasando en el día a día hoy, a esta hora, ¿vale? En las empresas, en las pymes, en las grandes empresas, ¿vale? Bueno, lo primero es que ya está instaurado o implantado el trabajo moderno, ya está establecido de manera normal, o sea, la nueva normalidad, la nueva forma de trabajar es en híbrido o en remoto, ¿ok? Y eso genera un desafío para las empresas, ¿vale? Que es que deben permitir a sus empleados tener acceso a los datos y a las aplicaciones para poder pues, ser productivo y conseguir los targets que tengan, ¿vale? Eso es lo primero, ¿ok? Luego, tenemos cada vez más dispositivos. El hecho de tener teletrabajo es beneficioso porque nos permite de alguna manera poder trabajar desde donde queramos, pero obviamente eso nos va a dar la posibilidad también de tener más dispositivos, ¿vale? Cada vez tenemos más dispositivos por persona, pasamos, duplicamos o triplicamos, ¿vale? Pasamos de uno, dos a más de cuatro o cinco, ¿ok? Y en ese caso, pues esto hay que ponerle cuidado porque estamos abriendo el vector a través del cual podemos ser atacados, ¿vale? De recibir esa brecha de seguridad. Por último, tenemos un aumento de ataques de phishing y ransomware, ¿vale? Son las herramientas más comunes para robar datos, ¿ok? Al final, y quiero que entiendan muy bien que el problema de los ataques de phishing y las brechas de seguridad pasaron de ser algo de demostración, ¿vale? De poder, por decirlo de alguna manera, de yo como hacker pude acceder a tal aplicación o a tal base de datos, ¿vale? Ahora lo que se maneja y lo que vemos en el panorama es cómo estas personas que se dedican a esto lo que hacen es generar y recolectar datos, ¿vale? Datos que son vendidos en el dark web, ¿vale? Por 10, $15, los usuarios y contraseña y tarjetas de crédito y cuenta entre 20 y $25, ¿vale? Dependiendo del saldo, del valor que tengan en esa cuenta, ¿ok? Vamos a la parte de seguridad. ¿Qué está pasando en la parte de seguridad? Hay ataques cada vez más sofisticados, ¿vale? Y de hecho, pues toca un poco con la última columna que está ahí, que vemos de guía generativa, porque pues los hackers ahora mismo, o las personas que se dedican a estas actividades, están utilizando incluso inteligencia artificial, ¿vale? Hay servicios, ransomware as a service, ¿vale? Ransomware como servicio, es decir, tú contratas un virus o una forma de quitar, secuestrar datos para implementarlo, ¿vale? Es decir, que si tú ya no necesariamente tienes que tener conocimiento, sino que simplemente con la posibilidad de poder capturar unos datos, ya puedes contratarlo como un servicio más, ¿vale? Así como las licencias de Office o un Netflix o lo que quieras, ¿vale? Entonces, esto ha evolucionado. Las herramientas de seguridad de los fabricantes de toda la vida de seguridad no han evolucionado al mismo ritmo, ¿vale? Y eso nos deja por detrás, ¿vale? Cosa que no pasa en Microsoft y ya vamos a ver por qué, ¿ok? Y luego, para completar, tenemos el panorama normativo que es cada vez más complejo, ¿vale? Es decir, nosotros pertenecemos a un organismo internacional, ¿vale? A la Unión Europea, ¿vale? Que lo que es un ente supranacional, ¿ok? ¿Y qué quiere decir esto? Que las normas que emanen de la Unión Europea tienen que ser acatadas por los países que son miembros, ¿vale? Entonces, qué es lo que nos vamos a encontrar aquí? Ya vamos a hacer una breve pausa aquí. Voy a terminar aquí con esta última columna y avanzamos, ¿vale? Luego viene la IA generativa, ¿vale? Que ha sido el boom de este último año, ¿ok? Ha crecido más que cualquier lanzamiento o invento
de las últimas décadas, ¿vale? Incluso que el teléfono, los celulares, móviles, internet, ¿ok? Ha sido un crecimiento exponencial y brutal, ¿vale? Y luego eso lo que me genera es transformación, ¿vale? Me permite que que las empresas pues creen productos y servicios innovadores, ¿vale? Otra cosa que estamos viendo también es que el 70% de las empresas que está utilizando ya inteligencia artificial delegaría todo el trabajo o la mayor parte posible del trabajo, sobre todo aquello que es repetitivo o que pues me quita tiempo y no me permite ser productivo, dejarlo con la inteligencia artificial, bien sea un agente o cualquiera de las opciones que tenemos con inteligencia artificial, ¿vale? Y luego, por último, tenemos un mercado cada vez más competitivo y tecnológico, porque bueno, estamos contando o están cada vez más adentrados en la parte de gestión y conexión de de la IA, ¿vale? Y eso pues nos da unos nuevos horizontes en la parte de productividad, ¿vale? Entonces, volviendo a la parte de normativa, vemos que, como dije, estas son normativas que vienen sobre todo de los órganos de la Unión Europea y hay que acatarlos sí o sí, ¿vale? La última de ellas que ha sido lanzada ha sido el NIS 2, ¿vale? Que básicamente es una normativa que lo que busca es reforzar el nivel de seguridad en la Unión Europea, ¿vale? Sobre todo en sectores esenciales o importantes, ¿ok? Entre otros, pues la parte de finanzas, salud, transporte, manufactura, energía, ¿vale? Es básicamente lo que busca esa norma. Y entonces, ¿qué es lo que nos pide esa norma? Estar adecuado para poder garantizar básicamente la continuidad del negocio, ¿vale? Un ejemplo que a muchos no les gusta es el caso de la guerra de Rusia con Ucrania, ¿vale? Antes del comienzo de los ataques, del primer ataque físico, ¿vale? Por decirlo así, lo que hicieron fue una guerra cibernética, ¿vale? Y atacaron con una serie masiva de ataques a, a lo que son órganos esenciales para la vida del país, ¿vale? Entre ellos, pues incluso se colaron en en una central nuclear, ¿vale? Entonces, lo que busca esta normativa es que todas las empresas de los sectores mencionados estén preparadas para prever, pero también para remediar, ¿ok? Eso es básicamente lo que dice el NIS 2. El DORA es básicamente también una copia, pero únicamente dedicada a la parte financiera, ¿ok? Y luego el Esquema Nacional de Seguridad lo que nos dice es que tenemos que, pues, tener una serie de consideraciones a cumplir si estamos en en esta área o con respecto a los datos y demás, ¿vale? Aquí no lo he colocado, pero se encuentra también la GDPR, que sería el ejemplo más clásico o con más tiempo o más llamativo en algunos aspectos porque tiene que ver con los datos de las personas, ¿vale? Entonces, GDPR lo que hace es o pide garantizar la seguridad de los datos de los nacionales de la Unión Europea, tanto dentro como fuera de la Unión, ¿vale? Eh, lo que se pide es esto, políticas que permitan pues continuidad, protección de los datos, securización, ¿vale? De lo que es el entorno, ¿vale? A muy grosso modo, para esto hay una formación específica y completa, ¿vale? Ahora, sé que muchas personas cuando hablan de Microsoft se les viene a la cabeza solo Word, Excel y PowerPoint, ¿vale? Pero bueno, Microsoft también es un player de seguridad. Tiene este sistema que veis aquí. Esto es una muestra de cómo funciona el sistema de Microsoft, que es una de las cosas más brutales que tiene, a mi modo de ver. Y es porque, pues, tiene la capacidad de entrenarse, ¿vale? En base a transacciones, ¿ok? Esas transacciones que son inicios de sesión, son emails que envío y recibo, documentos que genero o que coedito o edito, ¿vale? Y accesos a web, ¿ok? A través de las plataformas, pues, que vemos aquí, Windows, Azure, Xbox, ¿ok? Estamos hablando de números bestiales, 300 billones, 2,3 billones de vulnerabilidad en los puntos finales descubiertos, ¿vale? Para 2019, actividades de los usuarios perfiladas analizadas 300 billones, mensajes maliciosos y sospechosos bloqueados para 2019, 11 billones. Esto ya os digo que este número fácilmente mínimo duplicado puede estar para las fechas en las que estamos, ¿vale? Actividades en la nube inspeccionadas, vigiladas y controladas en 2019, 12 billones, ¿ok? Entonces, los números con los que se entrenan.
¿Y cómo se entrenan? Porque tienen Machine Learning e inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, los números son pues 630 billones de inicio de sesión, 470 billones de email, 600 billones de documentos, ¿vale? Más de 18 billones de acceso web y demás, ¿vale? Eso lo que hace es permitirle al sistema, que como dije, se alimenta de inteligencia artificial y de Machine Learning, de aprender pues detectar y responder y investigar y remediar de forma automática, ¿ok? ¿Cómo lo hace? En base a esas transacciones, ¿vale? Lo que le hace una forma de poderse entrenar, ¿vale? Pero no es lo mejor que tiene. Microsoft ha sido reconocido incluso por delante de operadores o proveedores de seguridad de toda la vida, ¿ok? En varias de las, o en los sectores más importantes en la parte de seguridad, ¿vale? Esto después os puedo dar los links o si cuando tengáis la presentación aquí abajo podéis pinchar para poder ver pues cuáles son esas nominaciones y esos apartados donde Microsoft es líder. Pero básicamente es Security, Compliance, Identity y Management, que son básicamente las cuatro capas de seguridad en las que Microsoft lo divide, ¿vale? De hecho, aquí están esas capas y es por lo que a mí me parece ventajoso trabajar en Microsoft. No tiene un único producto de seguridad, no tiene un único antivirus, ¿vale? Sino que tiene herramientas que funcionan por separado, pero que se comunican entre ellas para reforzar la seguridad, ¿vale? Hay alguien que diga que son como unas capas, ¿vale? Y sí, es algo como multinivel en el que para poder acceder a ciertos tipos de información o aplicaciones, pues voy a necesitar siempre autenticarme vía identidad, ¿vale? Y vamos a ver cada uno de estos apartados de las herramientas que me permiten a mí utilizar lo que es la seguridad de Microsoft, ¿vale? Pero ya os digo que sería Microsoft Entra para la parte de identidad, en gestión de dispositivos Intune, en la securización de los dispositivos, de los endpoints, tenemos Defender for Business o Defender for Endpoint Plan 1 y Plan 2, ¿vale? En cuanto a lo que son las aplicaciones de comunicación, el email, Teams, OneDrive y SharePoint, tenemos Defender for Office y por último Purview, ¿vale? Purview tiene que ver con todo lo que con todo lo que se refiere a compliance, ¿vale? Securización de la información para evitar, pues, fugas de información intencionales o no, entre otras cosas, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar con cada una de las herramientas. El más importante en el que Microsoft divide la seguridad es básicamente el Microsoft Entra, ¿vale? Es el producto estrella, digamos así, en el que Microsoft se basa para plantear toda la seguridad. ¿Y por qué? Porque esto es una plataforma universal de identidad, ¿ok? ¿Esto qué me va a permitir a mí? Dos cosas. Me va a permitir securizar, pero también me va a ayudar a ser productivo, ¿vale? ¿Por qué? Porque tengo eh, acceso seguro, ¿vale? Me permite unificar la experiencia y la administración de lo que es la actividad de cada uno de los usuarios, ¿vale? Entonces, aquí vemos 5 ejemplos de lo que me permite hacer el Microsoft Entra, ¿vale? Puedo, como más importante, por llamarlo de alguna manera, o en el primer lugar tendríamos el Multifactor Authentication y los escenarios passwordless en los que tú, pues aquí refuerzas la identidad, ¿vale? Sabemos que los passwords ya están obsoletos, que no te garantizan toda la seguridad que debería, ¿vale? Y de paso, como tenemos tantos sistemas, tantas cuentas, lo que nosotros como usuarios hacemos es repetir la misma contraseña para muchas cuentas o aplicaciones. Por tanto, si en algún momento llegamos a ser víctimas de algún ataque de phishing o ransomware y capturan alguna de nuestras contraseñas, muy seguramente tendrán acceso a todo lo que nosotros como usuarios tengamos acceso, ¿vale? Por tanto, esto lo que me garantiza es, y ya vamos a ver el esquema para que lo entendáis, una barrera adicional en la que yo tengo que mostrar o presentar biometría, ¿vale? Para poder garantizar que yo soy la persona que efectivamente estoy diciendo que soy para poder tener acceso o no a aplicaciones y data, ¿vale? Luego viene el conditional access, que son condiciones adicionales que se van a poner dependiendo de varias cosas, ¿ok? Digamos que es un refuerzo adicional al multifactor authentication, ¿vale? O que pues le pone condiciones a los usuarios para poder entrar o no. Digamos que es como si tuvieras a la puerta de tu casa, le pusieses una reja anterior y que esa reja pues tenga condiciones para poder abrir, ¿ok? Sería un símil a lo que hace básicamente tanto el Multifactor Authentication como el Conditional Access, ¿ok?
Luego, hay formas avanzadas, sí, de activar esas políticas, ¿vale? El riesgo basado en políticas de acceso basado o condicionado por el riesgo, ¿vale? Esto, entre otras cosas, quiere decir, o un ejemplo sería cuando, por ejemplo, nos estamos intentando loguear desde una IP o una zona geográfica en la que normalmente no estamos o en la que físicamente es imposible estar. Si, por ejemplo, yo hice un signing en Madrid y en menos de una hora estoy haciendo un signing en Singapur, ¿vale? Por ejemplo, eso activaría lo que es alguna de las políticas del riesgo basado en acceso condicional, ¿vale? Entonces, entre otras cosas, esa es la parte de seguridad. La parte de productividad vendría cuando puedo activar el single sign-on, que me va a permitir acceder a todas las aplicaciones que yo tenga con mi propia cuenta de Microsoft, sin tener que estar poniendo usuario y contraseña por cada aplicación, porque sabemos que pues las personas en su día a día normalmente usan al menos 5 programas o 5 cuentas distintas. Y bueno, para hacer o evitar esa pérdida de tiempo o contratiempo en que se me olvidó cuál era el usuario y contraseña, pues el single sign-on es una buena eh, herramienta, ¿vale? Igual tenemos el Self-Service Password Reset, donde yo puedo, pues, resetear mi contraseña, ¿vale? Previa configuración basado en Multifactor Authentication también, ¿vale? Donde yo, pues, como dije, voy a poder hacer ese reseteo de clave y no voy a depender de, pues, de mi departamento de IT a que vengan a restablecerme la contraseña, sino que directamente lo puedo hacer, ¿vale? Entonces, eso sería básicamente las herramientas que tenemos en Microsoft Entra. Ahora vamos a ver cómo funciona, ¿vale? Básicamente, es como dije, una barrera, un peaje, el Microsoft Entra, ¿vale? Sobre todo con sus políticas de Multifactor Authentication y Conditional Access, ¿ok? ¿Cómo funciona esto? Basado en señales, ¿vale? ¿Y quién envía esas señales? Normalmente somos nosotros, los usuarios, ¿vale? A través de la identidad, de roles, de grupos, o nuestras aplicaciones y la data. El dispositivo también emite señales, la ubicación y el riesgo, ¿ok? Todas estas sujetos que veis aquí emiten señales, ¿vale? O van generando señales. Esas señales son estudiadas, ¿ok? Y analizadas a través, como veis aquí, de Machine Learning, inteligencia artificial. Y luego, basado en la configuración que tengamos, pues vamos a, o bien, limitar el acceso, requerir el Multifactor Authentication o permitir el acceso o denegarlo, ¿vale? Esto es muy importante que lo sepáis, ¿vale? Entonces, básicamente esto es lo que hace y cómo funciona el Multifactor Authentication y el Conditional Access. El Conditional Access, como dije, son condiciones adicionales, ¿vale? Por ejemplo, que solo se pueda entrar a aplicaciones desde cierta IP, por ejemplo, o abrir ciertos archivos con ciertas aplicaciones, o que yo únicamente pueda entrar con mi dispositivo si tienes la última versión de actualización, ¿vale? Esas son algunas de las condiciones eh, para poder tener acceso a lo que es la data y las aplicaciones, ¿vale? Hablamos de los escenarios passwordless en los que pues, se recomienda dejar atrás o dejar de lado o complementar lo que son las contraseñas con un segundo método de autenticación, ¿vale? De los más efectivos para mí, la biometría, obviamente, y el Microsoft Authenticator, ¿vale? Es una aplicación gratuita que te puedes descargar y que lo que va a hacer es darte tokens para cuando tú necesites confirmar la identidad, ¿vale? Lo puedes hacer también con biometría mediante el Microsoft Authenticator, ¿vale? O puedes utilizar Windows Hello si tienes mínimo Business Premium, ¿ok? O hardware que te permita hacer esa verificación de la identidad, ¿vale? Eso que me va a dar 99,9% de los ataques van a estar resguardados, ¿vale? O sea, el aumento que vamos a tener en la seguridad va a ser de un 99,9% versus los ataques que recibimos a través de la identidad, ¿vale? Sé que es un escenario complejo, que no es fácil de implementar, ¿vale? Sobre todo porque a la gente pues le gusta trabajar como trabaja, ¿vale? Pero bueno, yo lo he hecho y la verdad es que no es algo complicado, ¿vale? De entender y de utilizar. Simplemente ya tú tienes configurada tu cuenta en la aplicación o en la cuenta donde vayas a entrar, ¿vale?
Y a la hora, pues, de hacer el signing, te va a aparecer ahí tu contraseña. Le vas a dar OK y él lo que va a hacer es pedirte, pues, o bien un PIN, ¿vale? O te hace una llamada o te manda un mensaje, ¿vale? O directamente te pide que con la biometría, pues, verifiques la identidad, ¿OK? Saltamos al segundo escenario que permite o que cubre la primera capa de seguridad, ¿vale? Y estamos hablando del ataque a las vías de comunicación o la puerta de entrada, como le llama Microsoft, ¿vale? La puerta de entrada son tu email, el Teams, OneDrive y SharePoint dentro de tu organización, ¿vale? ¿Por qué? Porque pues estas personas que se dedican, los ciberdelincuentes, inyectan esos malware, sobre todo en emails, ¿vale? O intentan colarse a través de archivos, adjuntos, URL, ¿vale? Que pueden enviarte ya sea por Teams, en algún documento adjunto, como dije, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el Microsoft Defender for Office, que es un complemento, ¿vale? Al Exchange Online, que es la protección de base que tienen todos los planes de Microsoft, ¿vale? Y que tiene un primer filtrado básico de lo que es spam y anti-phishing, pero que bueno, el Defender for Office te complementa con enlaces seguros, adjuntos seguros, ¿vale? Te ofrece protección contra la suplantación de usuario y a la vez pues te permite tener informes de seguridad, ¿ok? Entonces, aquí básicamente lo que va a hacer es, vas a tener un guardaespaldas 24/7 revisando todo lo que entre vía email, ¿vale? Para a su vez analizarlo en un sandbox, ¿vale? Ejecutarlo y revisar si pues es seguro o no, ¿ok? Todo esto se hace en 4 milisegundos, ¿vale? Desde que entra el email, se hace la verificación, se detona en el sandbox, ¿vale? Y posteriormente y según la configuración, pues o bien se borre o se mande a cuarentena, ¿vale? O si es seguro, pues permitir abrirlo, ¿ok? Pero bueno, que sepáis que es una herramienta adicional que tenéis, básicamente, y aquí, y como complemento, que esto es más novedoso, usando también lo que es EDR, ¿vale? La detección y respuesta, tenemos una protección más robusta sobre el ransomware, ¿vale? Esto con Defender for Business, ¿vale? Que es la protección para los dispositivos, ¿ok? Tenemos seguridad en cada endpoint de nivel empresarial, ¿vale? Sabemos que para los usuarios que tienen esto, el Defender for Business o eh, el Business Premium, vais a tener protegido hasta 5 dispositivos con la misma licencia, ¿vale? Luego, esto, como dije, es impulsado por IA y tiene Machine Learning, ¿vale? Es un antivirus de próxima generación, ¿ok? Y es cross-platform, ¿vale? Es decir, trabaja con sistemas operativos como los veis aquí, iOS, Android, Windows, Mac y Linux, ¿vale? Sobre todo que entendáis que también funciona para la parte de servidores o máquinas virtuales, ¿ok? Mediante un add-on, pero que te lo cubre. Es decir, tiene existencia de un servicio que te protege en ese sentido, ¿vale? Luego viene la gestión de amenazas y vulnerabilidades, ¿vale? Que te ayuda a descubrir, priorizar y remediar vulnerabilidades de software, ¿vale? Esto, la verdad es que lo que hace es, de forma disruptiva, ayudarte a protegerte en caso de un ataque de ransomware o de phishing, como vimos anteriormente, ¿vale? No sé si tenéis preguntas, ¿vale? Podéis animaros y abrir el micro en caso de que tengáis que hacerlo, ¿vale? O si tenéis alguna duda o consulta, o podéis dejármela en el chat. Yo voy a ir básicamente revisándolo, ¿vale? Para ver eh, las dudas que puedan tener, ¿ok? Vamos a saltar a lo que es la protección de los datos, de la data de la empresa, ¿vale? ¿Y por qué os digo esto? Porque esta, a día de hoy, es la capa que más demanda ha tenido, ¿vale? ¿Por qué? Por dos cosas esencialmente. Uno, el posicionamiento de la inteligencia artificial, ¿vale? Esto es porque para nosotros utilizar inteligencia artificial con Microsoft, lo recomendable es trabajar sobre todo en la parte de protección de la data, ¿ok? También la protección de la identidad, de todas las capas, ¿ok? Pero la principal, en la que más hincapié se hace, es la protección de los datos. ¿Y por qué? Para evitar fugas de información intencionales o no, entre otras cosas, ¿ok? Entonces, un ejemplo de lo que normalmente les pasa a las pymes es que no invierten en o no tienen herramientas para securización de los datos, ¿vale? Es decir, confían en una contraseña, confían en extraer esa información en un pendrive para tenerlo
digamos, de una forma segura, ¿ok? ¿Qué pasa? Que el 80 o más por ciento de las empresas, ¿vale? No solo pequeñas y medianas empresas, sino grandes empresas, maneja data confidencial, ¿vale? Y no estamos hablando solo de datos personales, sino de patentes, información de negocio, información confidencial en general, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto? Que yo, si no tengo una protección que me garantice en todas las etapas en las que pueda estar la información en reposo, en tránsito o en uso, ¿vale? Voy a ser muy fácil víctima de una brecha de seguridad o una fuga de información intencional o no, ¿vale? Aquí en este ejemplo lo que vemos es lo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, ¿ok? Yo envío un email, solo que el problema es que lo envío para el remitente, para el destinatario errado, ¿ok? Y es una información confidencial, ¿vale? Si esa información no está clasificada previamente, no está etiquetada previamente, no está configurada para según el rol de usuario o de persona que lo reciba, delimitar cuáles son esas acciones que puede hacer con ese documento, eh, básicamente estamos teniendo una fuga de información, ¿vale? ¿Qué pasa? Que no importa si yo le he puesto una contraseña o si directamente está en un dispositivo extraíble, ¿vale? Aquí el problema es que si yo como usuario no tengo protegida esta información y se la envío a un destinatario que no es de la organización o que es de la organización pero que no tiene que ver en esa información, él va a poder tener acceso, ¿vale? También deciros que una de las principales preocupaciones de las empresas es cuando los empleados dejan la empresa, ¿vale? Los ex empleados, ¿ok? ¿Por qué hablamos de esto? Porque al no tener una cultura de securización de los datos, el problema es que pues muchas de esas personas se quedan con dispositivos, ¿vale? En los que en esos discos duros pues tienen información que puede ser confidencial o no, en general información de la empresa, o que se le mantiene el acceso a sus cuentas vía usuario y contraseña, ¿vale? Entonces eso me genera a mí una brecha de seguridad, o imaginaros que pues esa persona, ese empleado, no está contento, se quiere ir de la empresa y empieza a descargar información, ¿vale? Para evitar todas estas vertientes de brechas de seguridad en la parte de la información, existe lo que es el Azure Information Protection, ¿vale? El antiguo Azure Information Protection, que ahora es Purview Information Protection, ¿vale? ¿Y qué hace esto? Lo que básicamente es descubrir y clasificar los datos, ¿ok? Esto se puede hacer de forma automática o manual, ¿ok? Esas etiquetas pueden ser automatizadas o no, ¿ok? Tienen una protección incorporada, es decir, cada etiqueta me da a mí ciertas características de acciones, ¿ok? Que puedo imprimir, que puedo reenviar y demás, ¿vale? Por último, el cifrado integrado en Microsoft 365 o la protección en general va para la información en sus tres estados, en reposo, en tránsito y en uso, ¿ok? No importa que no esté utilizando la información, siempre va a estar protegida, cifrada, ¿ok? O si yo la estoy enviando a través de un email o si la estoy utilizando, estoy coeditando algún documento, lo que sea, siempre voy a tener la protección activada, ¿vale? Entonces, en la parte de Purview, ¿para qué me ayuda? Básicamente, descubrir y proteger la data sensible, ¿vale? Es un ejercicio que no hacen las empresas, ¿vale? No descubren, no identifican cuál es la data que tienen, ¿vale? Y para poder protegerla, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? Pues usando automatización y machine learning, ¿vale? Vía los clasificadores o ese etiquetado, ¿ok? Esto se puede extender, ¿ok? En total al resto de ambientes, ¿vale? O de lo que es mi tenant en general, ¿vale? Y mantenerlo sobre el ciclo de vida de la información o de los usuarios, ¿vale? Dentro de la empresa, ¿ok? Manage Insider Risk, ¿vale? Tengo la posibilidad, ¿ok? De verificar que las personas que sean eh, las correctas sean los que tengan acceso a la información, ¿vale? Y que no puedan, digamos, abusar de los roles que tienen o de las capacidades que tienen como usuarios, ¿vale? Esa es básicamente la función del Manage Insider Risk, además de que yo puedo hacer una investigación posterior a una brecha de seguridad para entender, pues, desde qué punto he sufrido, pues, fuga de información, ¿vale? Esto está
construido o basado en modelos de Machine Learning, ¿vale? Básicamente lo que va a hacer es fortalecer los controles sobre lo que es el acceso y la descarga de información, ¿vale? Por último, tenemos el Data Loss Prevention, la prevención de pérdida de datos, ¿ok? Ya hemos identificado y clasificado la información, sabemos que podemos administrar y cuidar de o hacer investigación sobre pues, posibles fugas de información dentro de toda mi organización y sobre los usuarios, ¿vale? Y por último, tenemos las políticas de prevención de pérdida de datos, ¿ok? Entonces, aquí lo importante es que sepáis que podemos, vía política de DLP, eh, evitar fugas de información, ¿vale? Fugas de información que van ligadas sobre todo a normativa internacional, ¿vale? Aquí entra GDPR, entra pues patentes o documentos de identificación nacional y demás, ¿vale? Básicamente lo que hay es unas plantillas que se pueden completar o que ya vienen prediseñadas en las que ciertos datos, ¿vale? En secuencia o en forma están protegidos, ¿vale? Entonces el sistema lo que hace es comparar esas plantillas con los datos, ¿vale? Es decir, normalmente la numeración de las tarjetas de crédito comienzan por 45 si son Visa o si son Mastercard por 54 o tal, ¿vale? Por 4 las Visa y por 5 las Mastercard. Y son siempre, si no me equivoco, 4 8 12 o 16 números, ¿vale? 12 o 16 números. Básicamente, estas plantillas lo que tienen son esas posibles formatos de número de tarjeta de crédito y lo que hace es que cuando yo estoy pidiendo alguna información como tarjeta de crédito o intento enviar un número vía Teams o vía correo, lo que hace es bloquearlo, ¿vale? Igualmente con documentos de identificación, número de pasaporte, seguridad social y demás, ¿vale? Y esas plantillas se pueden personalizar, ¿vale? Esto es, yo lo veo desde mi punto de vista, no lo he trabajado con alguna empresa en una primera instancia, pero sobre todo, o en ejemplos como las farmacéuticas, o donde se requieran, pues, numeraciones o identificaciones específicas de componentes, fórmulas, este tipo de cosas, pues viene bastante bien la parte del Data Loss Prevention, ¿ok? Esto se puede extender, ¿vale? No solo viene para las aplicaciones y OneDrive y SharePoint, sino que también se puede extender en su versión avanzada a Teams, ¿vale? Y así, pues, lo que hace es que cuando yo vía chat pido información de algún tipo de información que esté protegida, pues me va a bloquear y le va a avisar al administrador que pues tal persona está solicitando, intentando pedir información de datos, ¿vale? Entonces, aquí vamos a ver dos escenarios muy rápidos de cómo funciona eh, la parte de compliance, ¿vale? Esta parte de compliance está presente en Business Premium, ¿vale? O en los minibundle, en el minibundle de M365E5 Compliance, ¿vale? Que tiene Insider Risk, Data Loss Prevention, Information Protection, ¿vale? Básicamente, ¿qué es lo que vemos aquí? ¿Cómo me ayuda el Purview cuando estoy en una reunión, ¿vale? Con participantes internos o externos, ¿ok? Yo puedo compartir accidentalmente o no vía chat alguna información. ¿Y qué pasa? Esa información es clasificada porque estamos viendo que son las ganancias de uno de los trimestres, ¿ok? Y aquí viene donde se hace la diferencia, ¿vale? Si no tengo protección, ¿ok? Y esto se comparte accidentalmente vía chat, básicamente las personas van a poder tener acceso a la data porque está expuesta, ¿ok? Los documentos no están etiquetados y quedan expuestos al personal externo, ¿vale? Luego, si hay una fuga de información a nivel de vendor, ¿vale? Esto puede ir incluso a ir a parar a la prensa, ¿vale? Es decir, se ponen los datos, ¿ok? Y hay una eh, publicación, digámoslo así, de todos estos datos que son información confidencial, ¿vale? En conclusión,
Si yo no tengo la protección del Purview, ¿vale? En la parte de Information Protection o Data Loss Prevention, lo que me va a pasar es que por un accidente, al haber compartido información vía chat, pues yo voy a quedar expuesto y la data puede ser publicada, ¿vale? ¿Qué pasa si yo, en el caso contrario, pues tenga Purview Information Protection? Como la información va a estar etiquetada, porque es lo primero que se hace, identificar la información, etiquetarla para poder cifrarla y decir qué actividades puede hacer el usuario y qué usuario, ¿vale? Suponiendo que esta data, que son ganancias, es altamente confidencial, únicamente las personas, depende de cómo lo configures, obviamente, únicamente personas con roles avanzados es que o específicos son los que van a poder tener acceso a la información. Por tanto, al estar altamente confidencial, no va a ser, la data no va a ser expuesta, ¿vale? Es decir, si tú intentas darle doble clic a ese Excel, lo primero que va a hacer es pedirte el usuario y contraseña. Ahí se va a activar el Multifactor Authentication y el Conditional Access, ¿vale? Y si tú no pones tu huella o te llega el token para iniciar sesión, pues para hacer la verificación de la sesión, pues no vas a poder tener acceso y la data va a estar segura, ¿vale? No importa si ya había estado colocada en un chat por error o si fue enviada por email, es lo que va a pasar con la información si tengo configurada la parte de seguridad. No va a haber ni exposición ni filtrado, ¿vale? Ahora, eso es en el caso de una reunión de Teams, ¿vale? Hablando de que pues a través del chat pues se nos fue alguna información, ¿vale? Ahora hablando de empleados, como dije, que es el eslabón o la preocupación más frecuente de las empresas, ¿vale? Cuando un empleado se va de la empresa o renuncia, ¿ok? E intenta exfiltrar información, ¿vale? Extraer información, tener una fuga de información. Aquí es intencional en este caso, ¿vale? ¿Qué pasa? Que se activan las políticas de DLP, ¿vale? Em, y en el caso de que no lo tengas configurado, ¿vale? Pues esas políticas no se activan, ¿ok? Y va ese empleado a poder descargar toda esa información, ¿vale? Y por último, pues básicamente la persona se queda con esa información en su poder, ¿ok? ¿Qué pasa si yo tengo configurado pues las políticas de Data Loss Prevention? Aquí básicamente lo primero que va a hacer es identificar que la información es confidencial, ¿vale? Y hacer un match con esas políticas y con esas condiciones de la información y lo que va a hacer es avisarme o detectar y prevenir el uso sin autorización de esa data, ¿vale? Por lo que la data va a poder estar segura y no va a poder salir de la organización, ¿vale? Esto, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy básico, ¿vale? En un momento yo tuve que cambiar de dispositivo en mi empresa, ¿vale? Y yo lo que hice fue guardar algunos documentos en un pendrive, ¿vale? Para que cuando me dicen el nuevo dispositivo, meter de nuevo esa información y no perderla porque algunas cosas no estaban en OneDrive y demás, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando yo recibí el nuevo dispositivo y fui a poner ese pendrive, al descargar o intentar descargar esa información y darle doble clic, lo primero que hizo fue pedirme una verificación de la identidad, ¿vale? Ahí yo puse mi usuario y mi contraseña, obviamente me pidió el doble factor de autenticación, le puse lo que es biometría y pues básicamente me permitió tener acceso. Pero si no fuera el caso, pues no me iba a permitir tenerlo, ¿vale? Ahora vamos con la infiltración por parte de empleados, ¿ok? Hay preocupaciones por el empleado que se va, pero también por el empleado que puede estar em, eh, exfiltrando o extrayendo información de la empresa, ¿vale? Mismo caso, si no tenemos política, no hay detección, ¿vale? Vía políticas de prevención de pérdida de datos, ¿ok? Y en cambio, si tuviésemos activas esas políticas de DLP, dinámicamente pues se va a limitar el acceso, ¿ok? Se va a hacer un resumen de qué usuario, un informe de qué usuario está teniendo acceso a ese tipo de información
se va a informar a la persona a la que esté delegada esa función y pues se tomarán cartas en el asunto. Igualmente la información no va a poder ser filtrada, ¿vale? Porque pues va a tener limitaciones de reenviar o de imprimir o de descargar, ¿vale? Por lo que la data siempre va a estar segura. Entonces hemos visto tres casos, ¿ok? Donde pues sea por error, que es una de las cosas, ¿vale? Que nos puede pasar, ¿vale? Un error le pasa a cualquiera en un chat o en un email que yo envíe, se puede filtrar data y exponer o no, ¿vale? Empleados que hayan sido despedidos, hayan dejado la empresa, que quieran extraer data o no, dependiendo de si está el DLP activado o no, ¿vale? Y por último, empleados que estén dentro de la empresa, ¿ok? O se vayan a una empresa competidora, pues intenten tener acceso a data que sea de la empresa, ¿vale? Igualmente en Azure, en los contenedores, aplica exactamente la misma nivel de securización, ¿ok? La diferencia va a estar entre si voy a tener la data o no, o sea, esta herramienta configurada y lo que me va a permitir a mí mantener la información dentro de mi organización y controlada, versus si no la tengo, ¿ok? Que algún actor de fuera, externo, o un ciberdelincuente, pues intente tener acceso y lo consiga, ¿ok? Entonces, esos serían los tres casos o cuatro casos en la parte de eh, gobierno de los datos, ¿vale? El compliance, como dijimos, hay un cambio. Eh, Básicamente, el M365 y 5 Security ya puede ser adicionado como add-on al Business Premium, ¿vale? Para el caso de los que quieran subir a Business Premium o no, ¿vale? O para el M365 E3. La parte de compliance aún no se puede comprar como paquete para el M365 Business Premium, pero sí que se pueden comprar los componentes aparte, ¿vale? Estoy hablando de el Purview Information Protection en el caso de esta última parte del EP que estamos hablando, ¿vale? Si tenéis duda, voy a revisar aquí muy rápidamente a ver si hay alguna pregunta. Veo que no. ¿Vale? Y avanzamos con la última capa, que es la de los dispositivos, ¿vale? Básicamente, eh, cada vez tenemos más dispositivos por persona. No todas las empresas tienen la capacidad de dar dispositivos a sus empleados, o los empleados prefieren no tener varios dispositivos, y es cada vez más común el BIOD, Bring Your Own Device, ¿vale? Que la persona utilice su dispositivo personal para gestionar datos de la empresa, ¿vale? Hablo de abrir su correo, tener acceso a la información, a aplicaciones, ¿vale? Y a documentos, ¿ok? ¿Qué pasa? Que pues más de la mitad, el 64%, pues no tiene o trabaja con esa información en datos personales, pero en dispositivos personales, pero esos dispositivos pues no tienen una propia securización para garantizar los datos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace el Intune en este caso? Que es la herramienta que administra lo que es el dispositivo y las aplicaciones mediante MDM y MAM. Separa, por decirlo de alguna manera, lo que es la información de la empresa y dice a través de qué aplicaciones la puede gestionar y qué acciones pueden ser llevadas a cabo, ¿vale? Es decir, la empresa nunca va a tener acceso a la información personal en el dispositivo personal del usuario, del empleado, pero sí que puede decir a través de qué aplicaciones y qué acciones puede tener con la data de la empresa, ¿vale? Incluso en otros casos, si hemos sufrido robo o pérdida del dispositivo, podríamos hacer un wipe, ¿vale? Un borrado externo de lo que es la información dentro de ese dispositivo. Al igual que, pues, para poder abrir información de la empresa tiene que ser vía las aplicaciones que nosotros tengamos como usuarios. Excel, Word, guardar únicamente en OneDrive o transmitir a través de Teams y no por WhatsApp, por ejemplo, ¿vale? Es lo que, entre otras cosas, se puede hacer. Aquí vemos cómo está prohibida la copia para una aplicación personal, ¿vale? Solo se puede copiar o hacer, depende del tipo de rol y las acciones que tengamos para el tipo de información, ¿vale? Yo podría reenviar o imprimir en el caso de que tenga los roles para eso a través de ese dispositivo, ¿vale? Y para ese tipo de información,
o pegar, copiar o guardar, ¿vale? Pero al momento que intento hacer una transmisión a lo que son aplicaciones personales o almacenamiento personal, ahí quedo bloqueado directamente, ¿vale? Esto se llama Mobile Application Management, el MAM, ¿vale? De Intune, en el que se tiene control y se separa lo que son los dispositivos, la información de la empresa dentro de los dispositivos, tanto de la empresa como personales, ¿vale? Es decir, el MAM se puede aplicar tanto para dispositivos de la empresa como para dispositivos personales, ¿vale? Ya en otra historia tenemos el MDM, ¿vale? El Mobile Device Management, que lo que significa es que yo voy a tener o voy a poder gestionar el acceso al dispositivo propiedad de la empresa, ¿vale? Aquí estamos hablando pues de PC, em, y el poder aquí es que yo puedo administrar tanto hardware como software, ¿vale? Entonces, yo puedo escribir los dispositivos, puedo informar y medir los cumplimientos de los dispositivos, puedo aprovisionar configuraciones certificadas y perfiles, o puedo eliminar datos corporativos de forma remota, que era lo que comentaba del wipe, ¿vale? Entonces, esta es la forma en la que yo puedo gestionar los dispositivos, ¿vale? Pero hay un tema que se llama Dark IT, ¿vale? Que es básicamente el acceso que intentan tener las aplicaciones a mis datos, ¿vale? A la data de la empresa. Esto normalmente es algo que no es visible, ¿vale? Digámoslo, al ser humano, y básicamente requeriríamos de una herramienta como Cloud App Security para que haga esa verificación y esa gestión de los datos, ¿ok? Básicamente, aplicaciones no solo de Microsoft, sino del resto, todas las aplicaciones van a intentar tener acceso a la información. Y yo con este Cloud App Security lo que voy a hacer es decir quién y cómo puede tener acceso y qué cosas puede hacer, ¿vale? No importa si estás en la casa, en la oficina, si eres un usuario interno o externo, o si estás en un dispositivo administrado o no, ¿vale? Siempre va a estar verificada la información y se puede, pues, hacer descubrimiento y gobierno de los datos, protección de la información, control de las sesiones de usuario, ¿vale? Y detener y bloquear amenazas, ¿ok? Eso es básicamente lo que hace el Cloud App Security, ¿vale? Ahora vámonos para lo que es, por último, la protección de los dispositivos finales, de los endpoints, ¿vale? Y para eso, dentro de Business Premium tenemos el Defender for Business, ¿vale? Es lo que comenté al principio. Es la solución diseñada para pequeñas y medianas empresas, hasta 300 usuarios, para tener protección de nivel empresarial, que es fácil de utilizar porque ya tiene directivas que están prediseñadas, ¿vale? Que son de fácil implementación, ¿ok? Y se utilizan pues tanto para investigación y corrección automatizada, ¿vale? Que ayudan pues a protegerse automáticamente contra esas amenazas, ¿vale? Y luego tenemos EDR también, que es la detección y respuesta, ¿ok? Rentable porque puedo comprarlo vía Business Premium, que lo tiene incluido, o si no, pues por separado, ¿vale? Son dos de las vías en las que yo puedo comprar en lo que es el business, el Defender for Business, ¿ok? Para que lo tengáis en cuenta. Estas son estas dos vías, lo puedo comprar por separado en caso de que no tenga Business Premium, o Business Premium pues ya me viene incorporado y me permite securizar hasta 5 dispositivos por cada usuario, ¿vale? A ver, dame un segundo por aquí. Volvemos atrás para comentar muy rápidamente que es esta herramienta, que es un antivirus para los dispositivos, administra las vulnerabilidades y amenazas, reduce la superficie de ataque, nos ofrece una protección de última generación y por último, los dos puntos más importantes y los que los diferencia del resto de competidores y de antivirus, ¿vale? Tradicionales, que tiene detección y respuesta en los puntos de conexión y que tiene investigación y corrección automática, ¿vale? Estos dos puntos, sobre todo, los diferenciador sobre otras soluciones. Además, es cross-platform, quiere decir que es funciona con distintos sistemas operativos, sea Windows, Mac, iOS, Android, como lo dije anteriormente, y también en la parte de servidores vía un add-on
tenemos la opción de proteger también a los servidores, máquinas virtuales o Windows 365, ¿vale? No importa si son de Linux, si son de Microsoft Server, ¿vale? Finalmente, aquí vemos cómo se diferencia tanto por el EDR como el AIR, que están 24/7 activos, ¿vale? De las otras ofertas o de los antivirus tradicionales, ¿ok? Aquí vemos algunas de las características, ¿ok? Se hace la comparativa versus el Defender for Endpoint, perdón, plan 1 y plan 2, que es la otra versión que tenemos para protección de los dispositivos y que viene sobre todo en el M365 E3 y E5, ¿vale? Pero bueno, que yo pueda hacer un upgrade ahora con el Microsoft E5 Security, puedo, en vez de tener Defender para empresa, puedo tener, por ejemplo, Defender for Endpoint Plan 2, que pues tiene todas las versiones full de seguridad, ¿ok? Automatizada y demás sobre los dispositivos, ¿vale? Entonces, ya a modo de conclusión, primero que todo, os voy a dejar por aquí un último sondeo para ver qué les ha parecido la sesión, ¿vale? Y así pues comentamos por qué M365 Business Premium y la seguridad de Microsoft es básicamente porque es completo, rentable y nos ofrece seguridad a nivel empresarial, ¿vale? Nos ayuda a ahorrar porque básicamente me está otorgando eh, herramientas para cubrir la capa de seguridad que no me dan otros SKO como el Business Basic o el Business Standard o E1 o E3, ¿vale? Y como dije, me permite ahorrar alrededor de un 50%, ¿vale? Versus comprar todas esas herramientas que me da el Business Premium por separado y en otros fabricantes, ¿vale? Además que a nivel administrativo, que es mucho más complicado, pues manejar distintas fechas de facturación, formas de pago y demás, ¿ok? Esto es básicamente lo que me cuesta el Business Premium versus el Business estándar. La diferencia serían unos 7,5 € más o menos, ¿vale? Y por esos 7,5 €, lo que me cuesta 40 € comprar aparte, pues tendría todas estas soluciones y algunas herramientas más, ¿vale? Am, a ver, aquí lo podemos ver más claro, ¿ok? Lo que normalmente en inicio de sesión único, acceso condicional, que sería Microsoft Entra, Defender for Business o Defender for Endpoint, que sería protección antivirus para los puntos de conexión, los endpoints. EDR, que está tanto para los endpoints como a nivel de sistema, para los emails, para el resto de cosas, en toda la parte de seguridad de Microsoft. Administración de dispositivos con Intune, aplicaciones de productividad y almacenamiento de archivos, básicamente lo que tiene el Defender, el Office y las aplicaciones, y comunicación con chat, pues todo por 20 €, más o menos 20,5 €, ¿vale? Versus 45 € que me costaría todas estas herramientas compradas por separado y fuera de Microsoft, ¿vale? Por tanto, el ahorro es bastante importante. Me permite a mí, como reseller, establecer servicios gestionados, lo que me va a hacer ganar dinero aparte, a partir de rebate de Microsoft, ¿vale? Si tengo las competencias alcanzadas. Igualmente pasa con las opciones avanzadas de seguridad, ¿vale? Para el M365 E3 tenemos los minibands del E3 y E5, Compliance y Security, ¿vale? Que se pueden atachar a lo que es el Microsoft 365 E3, ¿vale? Esto sería el mapa de cómo quedaría el Business Premium, ¿vale? Y es básicamente donde podemos revisar pues cada una de las herramientas que tiene, ¿vale? Yo os voy a dejar aquí en el chat básicamente lo que es el mapa, la URL del mapa de 365, ¿vale? Y así podéis tener esa vista que os estoy mostrando o de cualquier otra licencia que queráis, ¿vale? Os lo dejo aquí. Por mi parte es todo. Os agradezco muchísimo haberse registrado y participar en esta sesión. Tendremos una nueva sesión el próximo mes, si no me equivoco, o creo que a finales de este mes, sobre la parte de seguridad nuevamente y vamos a ir viendo pues todos los detalles que han sido lanzados y activados
en todo lo que tiene que ver Modern Workplace de Microsoft, ¿vale? Por mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias por participar y hasta una próxima sesión, ¿vale? Me queda un par de minutos por aquí, por si queréis abrir los micros y participar, y si no, pues ya revisaré directamente los cuestionarios a ver si alguno necesita algún contacto o si tiene alguna duda o consulta, ¿vale? Por mi parte es todo. Muchísimas gracias y nada, si tenéis alguna pregunta me quedo por aquí un minutín más, ¿vale?